más o menos, bueno, ya todos deben haber avanzado con la unidad 1, con trabajar un poco ahí con las cuestiones de las razones y de los argumentos, de los tipos de argumentos. Eso ya más o menos, calculo que ya todos han leído un poco eso. Hemos avanzado también con las distintas estructuras de razonamiento moral y con los dos deberes más importantes o fundantes, digamos, que dan basamento al ejercicio de nosotros como abogados, de nuestra profesión. El de lealtad, por un lado, con todas las complejidades que tenía, y el de trabajar como auxiliares de la justicia, también con sus complejidades, haciendo un contrapunto ahí, que en eso quedamos en la clase pasada, con el deber de lealtad y en donde poníamos un poco el ojo y hacíamos prevalecer, ¿no? Lo que nos faltó de la clase pasada de trabajar sobre el deber de actuar como auxiliar de la justicia fue un poco la recepción normativa de cada uno de los deberes específicos, eso, y de las justificaciones de cada uno de los deberes específicos, aunque lo fuimos charlando, pero les recomiendo que revisen un poco la última parte de ese capítulo, que está bastante claro, no tiene ninguna complejidad. Las recepciones normativas suelen tomar los parciales, o sea, es importante saber, creo que hay acá de Córdoba, por ejemplo, pero por ahí, en otros países. No. Así como les dije al principio de la asignatura, lo que nos interesa a nosotros no es el articulado, para nada. Lo que nos interesa en la recepción normativa es la justificación de esa recepción normativa. Entonces, poder lograr ver qué hay detrás de esa norma. Entonces, no vamos a tomar una norma específica. Tenemos varios compañeros que los profesores le dijeron que prestan atención a los artículos del Código de Córdoba porque... Son pocos igual, los artículos del Código de Córdoba. No... A ver, generalmente las preguntas que están referidas al articulado, obviamente van a ser en función de lo de Córdoba, porque es lo que nos rige, así como de manera directa, pero son genéricas, no va a ser algo específico. Lo que hayan dicho los otros profesores, problema de... No, el asunto es que lo hacen entre todos, al parcial no. Sí, no, obviamente. No, o sea, la idea por lo cual se cambió, se modificó también es una de las razones por qué se modificó el programa, es de poder salir de eso muy pequeño que era el articulado del Código de Ética de Córdoba, con todos los problemas que tenía eso, ¿no? Entonces, por eso CELEM se puso a trabajar e investigar sobre la recepción normativa en otros códigos, pero no para decir, bueno, el de Córdoba está mal hecho, no sé qué, una cuestión de derecho comparado, sino para que empecemos a pensar sobre las posibles interpretaciones, sobre las posibles razones que se esconden detrás de cada una de las normativas o de las no normativas, ¿no? Como vimos en algunos apartados. Para que tengan una idea, alguna referencia, alguna pregunta podría llegar a ser el hecho de qué manera o cuáles son las herramientas legales o ciertas herramientas legales que receptan al deber de lealtad, la manera en la que lo recepten, de esta forma genérica, específica, cosas así. No va a ser, bueno, en el artículo 17 del Código de Ética de Córdoba, no va a ser así. Y si es así, yo estoy ahí, no van a tener problema con eso. Así que, de hecho, el artículo 17, porque es uno de los más importantes. Por eso me resonaba. Ni siquiera yo lo sé del Código de Ética. Porque
porque no litigo y porque además no me interesa mucho la normativa. Buenas. La gente que litiga tampoco sabe el código No, de eso ética. seguro. Pero bueno, la idea es que ahora, a partir de ahora, no sé si van a saber el código de ética o los códigos de ética, pero por lo menos la cuestión es empezar a hacernos preguntas sobre nuestro ejercicio profesional o reflexionar sobre eso. Básicamente ese es el objetivo. En fin, la unidad ya está, punto hasta ahí, punto sobre lo que pasó y sobre lo que vendrá, que son los parciales. Avancemos un poco con la unidad 4. La unidad 4, así, en términos de estructura, está compuesta por dos deberes específicos, nuevamente, específicos en el sentido de que dan no basamento al rol profesional, sino a cómo nosotros nos desarrollamos frente a un cliente, ¿no? Entonces, cómo desarrollamos nosotros la profesión. Son dos deberes específicos que dan contenido a ese desarrollo. Por un lado, el deber de confidencialidad, que es un poco lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Y por otro lado, el deber que tenemos de evitar conflictos de intereses, básicamente. Esos dos deberes como que reglan de alguna manera nuestro ejercicio profesional. En conjunción con lo que ya vimos, que es el deber de lealtad hacia nuestro cliente, obviamente, y el de actuar como auxiliares de la justicia. ¿Se imaginan qué sería de nosotros, los abogados, sin este deber de confidencialidad? ¿Podríamos realmente llevar adelante algún tipo de ejercicio o tendría algún sentido nuestro ejercicio profesional sin ese deber de confidencialidad? ¿Lo pensaron en algún momento eso? Como decir, bueno, ¿es tan relevante la confidencialidad, lo que nos cuenta nuestro cliente, cómo se abre, cómo cuenta su versión de las cosas, para nuestro ejercicio profesional? ¿O piensan que podría existir algún abogado, o más que algún abogado, alguna manera de ejercer el derecho sin guardar ese secreto profesional? ¿No? ¿Lo pensaron así como antes de ver el programa? ¿No? Bueno, yo les cuento, yo no le daba tanta relevancia tampoco al deber de confidencialidad como deber específico cuando cursaba, hasta que ya en el ejercicio profesional o al lado de alguien que ejerce realmente la profesión, no yo, vi cómo se puede entrar en múltiples conflictos morales, ¿no? Cuando nosotros, morales y no tan morales por reproches de otro tipo, ¿no? Cuando nosotros no somos cuidadosos de la manera en la cual nosotros nos sentamos frente al cliente, escuchamos lo que nos dice y luego no guardamos ese secreto profesional. Entonces, me parece que ahora sí, con el paso del tiempo ya, logro entender que es casi imposible, diría, alguna manera de pensar el ejercicio del derecho, de nuestro rol de profesionales del derecho, sin salvaguardar ese ámbito, digamos, ese espacio en el cual el cliente o el posible cliente, que ahora lo vamos a ver también, comienza a brindarnos distintos tipos de informaciones, ¿no? Por eso es sumamente importante para nuestro rol este deber, para nuestro rol como abogado. Y
este deber de confidencialidad es un deber de los más controvertidos también, porque se encuentra en constante choque o confrontación o tensión con los otros deberes. Lo vamos a ver apenas empecemos a charlar sobre esto, o apenas uno tiene en la cabeza que nosotros debemos guardar cierto secreto, se nos empieza a mover, por decir así, el piso respecto a el actuar como un auxiliar de la justicia, a estas causales de justificación por el cual nosotros podríamos brindar cierta información que charlamos en la clase pasada, cuando por ejemplo corriese peligro un tercero, un peligro inminente, o supiésemos de la posible comisión de algún tipo de delito. Entonces, rápidamente nos vamos a encontrar que es un deber controvertido, ¿no? En el cual la regla va a ser que no cede frente a los otros, o frente a las tensiones, no va a ceder porque ocupa un espacio sumamente importante en nuestro ejercicio profesional, pero bueno, va a haber casos en los cuales vamos a observar que ese deber de confidencialidad puede ser derrotado de alguna manera. También es importante trabajar sobre el deber de confidencialidad porque múltiples maneras en las cuales nosotros observamos que existen tensiones o conflictos a la hora de poder delimitarlo, poder darle un contorno específico, poder saber cuál es el contenido de ese deber, cuáles son las excepciones. Cuando nosotros logremos internalizar la importancia del deber de confidencialidad, vamos a poder observar que esos dilemas en los cuales nos encontramos, recuerden cuál era el concepto de un dilema, ¿no? Que es que al menos dos posibles salidas, y las dos son malas, básicamente, que lo veíamos con el caso del tren. Vamos a observar que estos dilemas se transforman en dilemas aparentes de alguna manera. Entonces, por eso es importante pensar o reflexionar sobre el contenido, los distintos casos, tipos específicos del deber de confidencialidad. Como las anteriores unidades, CELEM en esta unidad comienza explayándose sobre un caso práctico, sobre un caso real. Los que pudieron leer un poco el material es el caso de Mangieri, o el crimen de Ángeles Rawson. También yo creo que lo charlamos un poco en el caso, pero bueno, para quien no lo recuerda, la chica creo que tenía 16 años, había ido a educación física, volvió de educación física, las compañeras la habían visto cerca de un centro de recolección de residuos. ¿Sí? La cuestión es que los empleados de SAMSE, que es la empresa recolectora de residuos, encuentran una bolsa, y en esa bolsa estaba el cuerpo de esta chica. Rápidamente la fiscal empieza a interrogar a los... La chica vivía con la madre, con el hermano y con el padrastro. Empieza a interrogarlos y se apunta directamente al padrastro. No sé si recuerdan
cómo salió todo, cómo eso fue súper mediático también el caso. O sea, parecía todo como direccionado que el padrastro era responsable. Y cuando citan como testigo era el encargado del edificio, a Mangieri se quiebra y dice que el responsable era él, ¿no? Frente a dos policías también. La cuestión es que Mangieri, bueno, más lo detienen, le hacen unas pruebas de ADN a la uña, a los restos de piel que tenía Ángel Rawson en las uñas. Bueno, da por este Mangieri 100%. Y asume la defensa Pierri, el abogado, uno de los abogados más mediáticos en ese momento, de Mangieri. Bueno, la cuestión es que durante las 5 indagatorias posteriores, Mangieri niega lo que había confesado, diciendo que en realidad lo habían apretado los policías en ese momento. De hecho, muestra, creo que algunos golpes, supuestamente, o rayones de que supuestamente habían ejercido violencia en la comisaría cuando él declaró. Y Pierri basa toda su defensa, básicamente, en la poca fiabilidad que tenía la prueba de ADN esa a los restos de piel bajo las uñas. Cuestión es que, bueno, avanza el proceso, y a Pierri le hacen una nota, porque era sumamente mediático, le hacen una nota. En esa nota Pierri estaba acompañado de la mujer y del hijo, rarísimo también, ¿no? Mostrando como un hombre de familia ahí, Pierri, y a su familia exponiéndola, su hijo de 8 años, frente a una pregunta del periodista. Dice esto, bueno, si sabes que Mangieri, no me acuerdo el nombre de Mangieri, pero que él la mató, lo dice fuerte, y empiezan a callarlo el nene, el padre, el Pierri dice, no digas nada, no sé qué. Y el periodista repregunta, el nene levantaba la mano, hoy vi la nota, yo digo, no puede ser tan nefasto todo lo que sucedió ahí. El nene levantaba la mano, el padre le bajaba la mano así, y el nene diciendo, yo sé cómo le mató, ¿no? Yo sé cómo le mató a Ángel, 8 años. Bueno, la cuestión que condena. Lo que me interesa acá es el secreto profesional, ¿no? El deber de confidencialidad. Y las preguntas que rápidamente se nos van a venir hacia la mente es si Pierri, porque quien nos interesa, lo de Mangieri ya fue aberrante, pero en el ejercicio profesional, si Pierri violó ese deber de confidencialidad y debe ser responsable por eso, o debió ser responsable por eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo violó? ¿No lo violó? ¿Ese deber? Supongamos el caso de que Pierri llegó a la casa y después de haber estado en una reunión con Mangieri, digamos ahí, Mangieri le confesó todo el crimen, llega a la casa, se pone a hablar con la esposa y le empieza a comentar el caso, el nene estaba ahí. Le empieza a comentar todo esto que sucedió. Me parece que viola el deber de confidencialidad. ¿Te pierde? No sé si es que el nene lo escuchó. Lo está comentando con la esposa, no importa el nene ahora. Sí, claro. Si vamos a plantear estricto, sí. Es que no hay estricto, no estricto, que la esposa... Lo que pasa es que, o sea, una cosa es
más allá del ámbito privado. Bueno, también se me ocurre que puede ser que lo haya atendido en la casa y que, bueno, el nene lo escuchó y escuchó todo y bueno, de ahí cuando, no sé, por ejemplo, no sabía en verdad que mi hijo conocía todo el estaba escuchando. caso. Bien. Bien. Pero lo que nos interesa a nosotros, si viene mi esposa, no pongamos al que pierde, que es más nefasto, y me empieza a comentar sobre un caso de ella, ¿no? Y ella hace derecho laboral, pero algún empleador que sabiendo que estaba echando mal a alguien, niega todo, le confiesa todas esas cosas. Y viene ella y me cuenta sobre el caso. ¿Qué cree usted? ¿Está violando el deber de confidencialidad o no? Es claro ahí. Sumamente claro. Por más que por eso el punto es que nosotros lo dejamos pasar a esto. Es lo más normal. Es lo más normal. Y es tal vez el punto principal de nuestro ejercicio profesional. Que Pierre haya hablado con su esposa, que haya hablado por teléfono con otro colega, que haya escuchado al nene, por ejemplo, que le haya dicho al nene, le haya contado el caso. Todas esas formas son todas violaciones del deber de confidencialidad. Todas. Que mi esposa venga y me cuente que X empleador despidió mal a alguien, aunque lo sabía, por ejemplo, está violando el deber de confidencialidad. Y es gravísimo. Sí, sucede, por ejemplo, en el estudio donde su trabajo somos muchos y todos los abogados comentamos entre todos los casos de todos. Sí, eso es sumamente complicado, ¿no? Cuando veíamos el deber de actuar como un auxiliar de justicia, la cuestión de la supervisión, ¿no? ¿Qué sucede dentro de un estudio en donde participan muchos abogados? ¿No? ¿Se puede o no se puede compartir esa información? Tal vez en ese estudio el titular y quien termina siendo garante de cumplimentar con el deber de confidencialidad es el dueño del estudio, ¿no? Y bueno, ustedes como empleados pueden, y también lo vamos a ver ahí, pueden ser corresponsables de violar el deber de confidencialidad. Pero el punto es qué sucede fuera del estudio, o sea, en tu casa, ¿no? O en una reunión de amigos y cómo comentamos. O sea, yo tengo muchos amigos, colegas y los casos se comentan con nombre, apellido, o sea, he estado en clases particulares, seguramente a usted le ha pasado, que algunos profesores se cuidan un poco más, no dicen quiénes, bueno, hay casos que son muy resonantes, ¿no? Y que hay profesores de la casa, digamos, que nos llevan adelante, entonces todo el mundo sabe que es X persona quien está defendiendo y tal vez estas tensiones empiezan a aparecer, ¿no? De la violación del deber de confidencialidad. Pero no se le da tanta importancia. Es rarísimo lo que sucede. Es como, bueno, pasa. Este Mangieri después Mangieri no, a Pierre le interpone una queja del colegio de abogados y termina justificando que en realidad el nene hablaba así porque, bueno, salía de tele, veía todo lo que decían los medios y terminó él como asumiendo lo mismo que decían los medios, ¿no? Que este tipo la había matado, entonces por eso decía, lo sé, y bueno, zafó. Pero el borde está ahí como muy difícil de justificarlo. Pero también está muy difícil de justificar muchas de las acciones que nosotros naturalizamos, ¿no? En cuanto a cómo comentamos casos, todo esto que venimos hablando recién. Este deber de confidencialidad, básicamente,
tiene como 3 tipos de herramientas legales en las cuales cómo se lo recepta, cómo se lo trabaja, ¿no? La primera es este deber específico, el deber de confidencialidad, que está siempre asociado al poder disciplinario, o sea, a través del Código Penal o a través de los códigos de ética. De hecho, en el Código Penal, ya lo vimos también, hay uno de los artículos en los cuales no se puede, se multa o se establece una multa, una sanción y una inhabilitación, como una sanción como inhabilitación a quien divulga información obtenida en carácter de profesional, básicamente. El código de ética también lo recepta de esa manera y se lo puede multar o sancionar al colega que no cumpla con ese deber. Luego, otra versión del deber o algo cercano al deber de confidencialidad, que son receptadas en causales de exclusión probatoria, por ejemplo, en las cuales, por ejemplo, se lleva adelante, como establece el Código Procesal Penal, se lleva adelante se establece la nulidad de cierta prueba, cierta confesional obtenida, violando el deber de confidencialidad, básicamente, o de la información obtenida de esa manera. O ciertos privilegios, por ejemplo, respecto a este deber de confidencialidad, cuando, por ejemplo, se excluye a ciertos individuos familiares de inculpar a otros, ¿no? Eso sería un privilegio. El encubrimiento, digamos, sería. Podría ser una. No se le aplica. Claro. Como ya lo vimos también en uno de los casos que estuvimos trabajando, ¿no? Creo que era el de Martín Bustos. El caso es, bueno, ¿cómo querían ir por ese lado? ¿No? Bueno, hay una causal de exculpación o de exclusión de la culpabilidad y en ese caso, por esa relación de intimidad o amistad o ese deber especial que tenía. Y por otro lado, que no es específicamente el deber de confidencialidad, pero sí está sumamente relacionado porque aparece el deber de reparar el daño causado, ¿no? Que es como la otra cara de la moneda. Cuando se viola el deber de confidencialidad y se causa un daño, encontramos normativas como en el Código Civil y Comercial, en las cuales se debe reparar ese daño causado, sea por responsabilidad contractual, cuando existe la relación abogado-cliente, o, como ya lo vimos también, la responsabilidad extracontractual para con terceros. Cuando divulgar cierta información violando el deber de confidencialidad, causar algún daño a un tercero, ¿no? Entonces aparece ese deber de reparar. Tanto sobre el deber de reparar el daño causado, como las causales de exclusión, las prerrogativas, la exclusión probatoria y las prerrogativas, o sea, estos dos niveles en los cuales nosotros podríamos trabajar el deber de confidencialidad, no son tan conflictivos o no se generan tantos problemas con eso, porque están receptados claramente en la normativa. Lo que sí genera ciertas complicaciones es específicamente el deber de confidencialidad, y por eso en este capítulo CLM se explaya sobre
tanto la justificación o los argumentos o las razones que se ofrecen a favor de ese deber de confidencialidad, de la existencia de ese deber de confidencialidad, como algo que vamos a ver la clase que viene, porque creo que merece que tengamos bien claro todas las causales por las cuales nosotros vamos a estar eximidos de ese deber de confidencialidad. O sea, vamos a observar la clase que viene específicamente los límites, ¿no?, de ese deber. ¿Vamos bien hasta ahí? Con el deber de confidencialidad y cómo lo violamos constantemente. Es increíble, pero es así. Sí, y apenas se pongan a reflexionar cuando lleguen a su trabajo o a su casa sobre el deber de confidencialidad, decir, pero qué complicado es realmente ejercer el derecho y cumplirlo, ¿no? Yo cuando miro alguna serie o alguna película en la cual vemos abogados norteamericanos, generalmente, porque se demuestra el ejercicio profesional de ese abogado que va arriba de Lincoln y va resolviendo casos y no sé qué. ¿No les pasa a ustedes que les llama mucho la atención esto de parece como que tienen un revólver en la cabeza pero no pueden decir nada sobre su cliente? ¿No les llama mucho la atención ese ejercicio profesional? O por ejemplo ahí en este caso de esa serie también cuando le consulta a uno que sabe más, dice si susodicho abogado le pasara tal cosa y Pero ahí está. no habla de él ni de su cliente, pero dice qué nos recomendás en un caso tal, pero no dice nada. O el caso de O.J. Simpson, que finalmente dicen que él mató a la mujer y el abogado sabía todo. Y al final lo que resultó fue que fue toda una conspiración racista de la policía. ¿No? Pero yo cuando veía esta serie o, qué sé yo, o veo las películas digo, esto me parece rarísimo, o sea, me genera como... No es el ejercicio profesional en el que estamos acostumbrados a hablar. No porque sea mejor o peor, ¿no?, sino porque son cosas completamente distintas si uno no se pone a reflexionar sobre realmente el deber que tenemos. También están con más miedo, creo yo, de las consecuencias que tienen. Esa puede ser una de las razones, las sanciones que nosotros tenemos, o los organismos que aplican sanciones, dejan bastante que desear. Pero algo que charlábamos en la clase pasada, que es nuestro deber también como colegas, el de control, ¿no? Y como colegas, el deber de control tampoco se ejerce mucho, ¿no? Con esta idea de, bueno, si nosotros controlamos y somos controlados por colegas también, de alguna manera, el sistema mejora. Pero bueno. Eso me causaba un poco a mí de extrañeza cada vez que veía o que veo este tipo de cuestiones. Cuando ahí va el abogado, esa escena es muy típica, ¿no? Va el abogado y empieza a hablar como clave con su mentor, creo que, o quien le enseñó todo en el ejercicio de la profesión, y el tipo como éticamente implacable, cada vez que está por dar más información dice, no, hasta acá, porque si no es como que te tengo que denunciar, ¿no? Y eso es como muy fuerte, y está todo justificado en el deber de confidencialidad. Está todo ahí. Hay distintos argumentos o distintas razones que se ofrecieron para dar, o que se ofrecen generalmente para dar justificación a que existe un deber así tan fuerte en nuestro ejercicio profesional. Distintas. Acá Selena repasa algunas. La primera de esas razones es pensar en que
todos los ciudadanos queremos cumplir con las normas, básicamente. Es nuestro deseo cumplir con la normativa que nos rige la vida, que nos organiza, pero vivimos en un sistema sumamente complejo en el cual coexisten distintas normativas con palabras técnicas casi ilegibles, con técnicas legislativas imposibles, y venimos nosotros los abogados como traductores de ese sistema complejo y como facilitadores de ese deseo de cada uno de los ciudadanos de querer cumplir con la norma que nos rige. Entonces, para nosotros poder realmente ser facilitadores de ese deseo, tenemos que tener toda la información que nos pueda brindar el cliente. Ese canal de información debe estar completamente limpio, básicamente ese es el argumento, y debe ser un canal de información seguro, porque si no, el cliente nos retasearía información, ¿no? O el ciudadano nos retasearía información en este caso, y nosotros no podríamos ser esos facilitadores de sus deseos, ¿no? Ese es como uno de los primeros argumentos. Cada uno de los argumentos tiene distintos pesos. ¿Les parece un argumento como de peso trascendente el de ser facilitadores en ese sentido? ¿O un argumento más y bueno, seguir con lo siguiente? A mí, profe, me hace ruido el hecho esto de decir que todos los ciudadanos quieren cumplir los derechos. Con la normativa. Sí, tal cual. Eso es como... Pero bueno, presumimos que sí, ¿no? Sí. Porque si no, sería una locura. Pero sí, por eso tal vez el argumento tiene poca fuerza explicativa, porque está fundamentado en unos presupuestos fuertes como todos los ciudadanos conocen el derecho, tal vez no lo conocen por la complejidad, pero saben que están regidos por ese derecho y que lo quieren cumplir. Obvio, pero hay cosas lo matan. Todos saben que está prohibido. Y sin embargo, lo hacen. Entonces, hay cosas y cosas. Tal cual. Por eso tal vez es una justificación no concluyente esto. Tal vez sí es un argumento, una razón de por qué existe el deber de confidencialidad. Necesitamos un ambiente seguro en el cual nuestros clientes nos brinden toda su información para que nosotros podamos decodificar esos deseos y ser facilitadores en ese cliente que quiere cumplir con el derecho. Ahora, en el siguiente argumento que se puede dar es, bueno, ¿qué hacemos con los clientes que no quieren cumplir con el derecho? Básicamente, ¿no? Entonces, aparece nuevamente que es como la otra cara de la moneda, esta idea de alguna manera, nosotros en nuestro ejercicio profesional, y a partir de que existe el deber de confidencialidad, actuamos como la primer barrera, que ya esto también ya lo vimos, ya lo charlamos, de esos deseos contrarios a la normativa, ¿no? A la ley de nuestros clientes. Entonces, bueno, cuando el cliente nos comenta que quiere incumplir algún tipo de normativa o violar alguna otra o violar algún bien protegido jurídicamente, nosotros en ese actuar, en ese ámbito, ¿no? de protección para nuestra conversación, en algún sentido, puede ser ida y vuelta de información, nosotros actuaríamos como la primer barrera para disuadirlo de incumplir con la normativa. Si no existiese el deber de confidencialidad, ese cliente directamente ni lo consultaría, incumple directamente, va y mata. Bueno, son argumentos. Pues veamos si funciona o no funciona. Entonces, como tendríamos las dos caras de la moneda en ese sentido, con estas dos razones que se ofrecen.
Una tercera razón que se ofrece, y de las más fuertes tal vez, es la idea de que este deber de confidencialidad le aporta a nuestro sistema judicial cierta eficiencia para cumplir con el objetivo que parece tener, que es el descubrimiento de la verdad. ¿Cierta eficiencia? Sí, como que existe el deber de confidencialidad brinda eficiencia al sistema jurídico. Así sería como, a resumidas cuentas, la razón. Y es interesante ir paso por paso, creo que es de la página 198 del argumento, porque me parece que entender cuáles son las premisas sobre las que se basa ese argumento nos lleva a nosotros a reflexionar un poco más sobre realmente qué es este deber de confidencialidad, ¿no? Esta idea de ese ámbito de información o cierta información que nuestro cliente nos brinda y nosotros tenemos el deber de no divulgarlo. El argumento entonces está apoyado primero sobre la idea esta de que el sistema jurídico, nuestro sistema jurídico, tiene como objetivo el descubrimiento de la verdad en el proceso adversarial sobre todo, ¿no? Estamos hablando. Entonces, se sostiene por estas tres premisas. La primera es que un sistema judicial es eficiente solamente cuando sanciona a quien transgredió el derecho, ¿no? O sea, sanciona al culpable y no al inocente, si no, no sería eficiente. La siguiente premisa es que el carácter adversarial que tiene nuestro sistema maximiza la capacidad para descubrir los hechos reales que acaecieron, ¿no? Como para descubrir la verdad. Esa es la siguiente premisa. Que la característica, el carácter adversarial que tiene nuestro sistema judicial, de alguna manera maximiza la posibilidad para descubrir lo que realmente sucedió. Esa es la segunda premisa, sobre la que se basa este argumento. La tercera es que el deber de confidencialidad es esencial para mantener ese carácter adversarial. Y obviamente la conclusión es que el deber de confidencialidad, por lo tanto, aporta eficiencia al sistema. Ese es el esquema del argumento. Sobre la idea esta de que un sistema judicial es eficiente solamente cuando castiga al culpable y no al inocente, eso no hay mucha discusión, ¿no? Eso está sumamente claro que un sistema sería eficiente en esos términos, ¿no? Si un sistema judicial castiga a quien no cometió ningún tipo de transgresión, parece que diríamos, bueno, ese sistema judicial no funciona. Ahora, sobre las premisas 2 y 3, sobre la premisa de el sistema adversarial maximiza la posibilidad de descubrimiento de lo que realmente sucedió, y la premisa de el deber de confidencialidad de alguna manera le aporta
es esencial para mantener ese sistema jurídico, digamos, adversarial. Obviamente la conclusión ni habla, que se sigue de ahí. Sobre eso sí hay discusiones. Y el que discutió sobre esas dos premisas, o el que analizó particularmente las razones de esas dos premisas, es Luban, que ya también lo hemos trabajado un poco, David Luban. Y dice, plantea que hay dos posibles argumentos de por qué el sistema adversarial nos permitiría obtener la verdad o alcanzar o maximizar la posibilidad de verdad sobre lo acaecido, ¿no? La primera de las razones va a decir, el sistema adversarial funciona como el método científico. Y parece que el método científico, esto de una hipótesis y aportar contrahipótesis para refutarla, y si no, por lo tanto, esa hipótesis es verdadera, es el método más seguro para encontrar la verdad, o el método más seguro conocido, al menos hasta el día de la fecha, para encontrar la verdad. Entonces esa podría ser una de las razones de ese lugar de por qué sucede así. Y la otra de las razones de por qué el sistema adversarial, ¿no? Estamos hablando sobre la segunda premisa esta en la que se basaba el argumento. El sistema adversarial nos permitía maximizar esa posibilidad de conocer la verdad. Y la otra de las razones es ya una razón más de tipo psicológica, porque dice, plantea, hace suyo un argumento de Fuller y Randall, en la cual plantea que un sistema adversarial en el cual coexisten dos partes, ¿no? Dos abogados ejerciendo la defensa férrea de los intereses y las convicciones de sus clientes como opuestos, es mejor que un sistema en el cual un solo individuo, como un inquisitorio, en cierto caso el juez, es mejor psicológicamente, dice, plantea el argumento, porque primero sería sumamente difícil al juez posicionarse en las contradicciones o en las ciertas cuestiones que surgirían si tiene que pensar en las dos partes a la vez, ¿no? Y en segundo lugar, porque el sistema adversarial, de alguna manera, plantean estos autores, a la hora de que estos abogados, estas contrapartes, lleven adelante su trabajo, digamos, y argumenten, se producirían como argumentos sesgados por cada una de las partes, se producirían cancelaciones entre esos sesgos y afloraría la verdad. ¿Se entiende eso? Como si un abogado defiende a su cliente con una mirada de las cosas X y el otro defiende el suyo con una mirada Y, las dos miradas sesgadas, plantean los autores, psicológicamente llevaría el caso de que los sesgos se cancelen de alguna manera y la verdad aflore. O sea, lo que queda después para el juez, que debe decidir sobre el caso, sería una verdad objetiva, básicamente. Bueno, frente a estos argumentos, a este análisis de las razones, Luhmann, en
encuentra que estas razones están flojas de papeles y fallan, básicamente, por diversos motivos. La primera, esta razón de, bueno, el sistema adversarial funciona como el método científico, va a decir, bueno, en realidad el objetivo en el sistema adversarial es que la contraparte no presente el caso de cierta manera, entonces yo, de cierta manera contraria a la mía, entonces yo, por ejemplo, interpongo exclusiones probatorias, ¿no? Entonces, dice, no es que se presentan hipótesis y refutaciones, sino que lo que yo quiero es que no presente hipótesis la contraparte para triunfar en el litigio. Entonces, es una de las primeras fallas. Y la falla que encuentran a él, este argumento que daba de los sesgos y de la posición psicológica, digamos, a decir, el abogado del sistema adversarial, cada uno de los abogados debe imaginarse de alguna manera lo que la contraparte va a plantear para poder anticiparse a eso. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una contestación, vamos a hacer una demanda, por ejemplo, vamos a escribir una demanda, debemos imaginarnos las posibles respuestas a esa demanda para anticiparnos. Entonces, debemos, para no quedar débiles en nuestros argumentos. Entonces, va a decir, ese argumento de, bueno, sesgos, que se cancelan los sesgos, que las personas no pueden ocupar los dos roles a la misma vez, parece que en realidad en el ejercicio profesional eso no sucede, digamos, porque nosotros sí tenemos que necesariamente pensar en cómo la contraparte va a desarrollar su trabajo. ¿Nos vemos? Va a desarrollar su trabajo. Sin embargo, para lo que nos interesa acá a nosotros es, en realidad, cuál es la conexión entre el sistema adversarial y el deber de confidencialidad. No cómo funciona realmente el sistema adversarial y los problemas que tiene el sistema adversarial, ¿no? Eso es básicamente lo que nos interesa en el punto del deber de confidencialidad. Y parece ser el caso de que estaría justificado el deber de confidencialidad en el hecho de que nosotros, para poder realmente en ese sistema adversarial ejercer la defensa férrea de los intereses y las convicciones de nuestros clientes, debemos tener garantizado ese ámbito de protección, o debemos garantizarle a nuestro cliente ese ámbito de protectorio para que él nos pueda brindar toda la información posible. Y ahí lo que aparece en ese ámbito de protección, o esa justificación fuerte del deber de confidencialidad, es una crítica que Bentham establece, lleva adelante, que dice que justificar ese deber de confidencialidad en realidad lo que hace es beneficiar a los culpables. Porque plantea que quien es inocente no necesita ese ámbito protectorio. Sí lo necesita el culpable para que su abogado luego logre exponer de la mejor manera posible, o que lo deje mejor parado su caso. ¿No? ¿Les parece como interesante la crítica de Bentham? Como que bueno, que al culpable solamente lo beneficia este deber de confidencialidad.
interesante pensarlo así, es interesante la crítica de Bentham, pero aún hay otro que es peor que Bentham en el argumento, que es Fisher, que dice: no solo beneficia al culpable, sino que perjudica al inocente. Porque ahora, tanto sea culpable como sea inocente, cualquier cosa que digamos nosotros los abogados, luego de escuchar al cliente, va a tener menos peso, porque la verdad va a ser más débil, va a estar mirada como de reojo esa posición que esgrima el abogado defendiendo los intereses o la convicción del cliente, por más que sea inocente. Entonces se termina perjudicándolos, termina perjudicando al inocente, dice Fisher. Ahora el punto es: ¿qué hacemos con los casos en los cuales, por el sistema jurídico complejo en el cual, jurídico y social complejo en el cual nos movemos, los ciudadanos, los individuos, creen ser culpables, pero en realidad no lo son? Y si nosotros pensamos en la exclusión de ese deber de confidencialidad, ¿qué sucedería con ellos? No sé, el caso típico es el de la defensa propia, ¿no? Un individuo se presenta ante un abogado y le dice, no le esgrime toda, no les cuenta toda la información, porque cree que es culpable, básicamente, pero en realidad viene una causal de exculpación, de exclusión de la culpabilidad. Entonces, traían problemas y lo tornaría menos eficiente el sistema jurídico, que es a lo que apuntaba este argumento al principio, ¿no? Como que el deber de confidencialidad parece ser que le aporta eficiencia si nosotros excluimos el deber de confidencialidad, porque de alguna manera beneficiaría al culpable, o si seguimos el argumento de Fisher, además de beneficiar al culpable, perjudica al inocente. Bueno, parece que al excluirlo generamos menos eficiencia en el sistema que la que generaríamos si existe el deber de confidencialidad. ¿Se entendió la vuelta que da todo el argumento? ¿O más o menos? Más o menos. Veo las caras, están como diciendo, hasta acá llegamos. Puedo volver, si quieren. Pero díganlo, porque si no, sí. ¿Cómo eso de los ciudadanos deben ser culpables? El punto del argumento es qué sucede con los ciudadanos que en realidad no son culpables, pero creen ser culpables producto del sistema complejo, del sistema normativo complejo en el cual nos movemos, ¿no? El punto es qué sucede con esos individuos si nosotros les sacamos el deber de confidencialidad o excluimos el deber de confidencialidad como uno de los deberes más importantes de nuestro ejercicio profesional. Si el individuo que se creía culpable va a venir a contarnos o no, sabiendo que se expone a que nosotros divulguemos su información. Esa sería como una crítica a los Fisher, digamos. Esa sería la crítica a Fisher, o la réplica al argumento de Fisher, y termina dañando a los inocentes además. Parece ser el caso de que en realidad sacar o excluir el deber de confidencialidad aporta más ineficiencia al sistema. Básicamente. Y lo otro de los argumentos
brinda para justificar el deber de confidencialidad es el argumento de, que es uno creo de los más relevantes, es que este deber de confidencialidad aporta legitimidad al sistema jurídico. Y está como basado en dos cuestiones. Primero es que no es instrumentalmente valioso escuchar a quien va a ser la mirada o la versión de los hechos de quien va a ser juzgado o quien está siendo juzgado, ¿no? O sea, no es solamente instrumentalmente valioso, sino que es intrínsecamente valioso escuchar su versión. Y esto es por el hecho de que si nosotros no escuchamos, hacemos como que esa versión de los hechos no existiese, estaríamos violando su dignidad. Por lo tanto, si el argumento sería que si el deber de confidencialidad no existiese, deber de confidencialidad en el cual se basa ese canal de comunicación del cliente con el profesional, en el cual le pueda contar su mirada de las cosas, nosotros lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, penarlo o llevarlo ahí a un cierto proceso, lo que estaríamos haciendo es hacer como que su mirada de las cosas no existiese y su dignidad personal humana no existiese. Entonces estaríamos violándola. Sería como el primero de los argumentos. Lo cual nos lleva a tres posibilidades malas para ese individuo. La primera es que nos mienta, básicamente. Si no existe el deber de confidencialidad, va a mentir, ¿no? Ya vimos que eso era moralmente disvalioso. Mentir. Esa sería una de las posibilidades. La segunda de las posibilidades es que no diga nada, directamente que oculte su mirada de las cosas, ¿no? Y esto, bueno, de nuevo, tanto que nos mienta como que no diga nada, viola su dignidad. Mentiría de lo valioso, ¿no? De ética en la virtud. Y la tercera posibilidad, también mala, por eso un trilema a lo que nos lleva, es que si no existiese el deber de confidencialidad, este cliente nos contaría lo que sucedió a riesgo de que nosotros divulguemos esa información y en ese divulgar esa información terminemos inculpándolo. Por lo tanto, ese cliente se estaría inculpando al contarnos su mirada de las cosas, ¿no? Los tres escenarios serían malos. Escenarios en los cuales no estaría justificado el deber de confidencialidad. Y el último de los argumentos de por qué estaría justificado el deber de confidencialidad no mira tanto al cliente y a la seguridad del cliente ni al sistema jurídico en sí, como veníamos observando en los otros argumentos, sino que observa directamente al ejercicio profesional nuestro. Básicamente estaría justificado ese deber de confidencialidad porque nos hace la vida más fácil. Eso sería el ¿Nos libera? dentro del deber que aporta legitimidad a nosotros. No. Esto sería por el que aporta legitimidad al sistema. Digo, no
Ah, son dos cosas. El primero, la primera era esta idea que es intrínsecamente. Importante escucharlo, ¿no? Y el segundo era que si no nos conduce ese trilema de problemas. Las tres formas en las cuales el cliente o ocultaría lo que nos dice, lo que sucedió, lo que es su mirada de las cosas, con todos los problemas que tiene eso, o nos mentiría, o nos diría a riesgo lo que sucedió a riesgo de que nosotros lo inculpemos. Y de alguna manera terminaríamos violando de nuevo la dignidad de esa persona. Sin mirar al cliente, sin mirar al sistema jurídico, el otro argumento, o las otras razones que se ofrecen es, de manera práctica, que nos hace la vida más sencilla a nosotros como profesionales en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Dado que existe un deber de confidencialidad, a nosotros se nos permite un ámbito en el cual escuchemos distintas posiciones, distintas cuestiones y no estemos obligados a, básicamente, repetirlos, denunciarlos. No nos convertiría en policías morales. Aunque luego nosotros, de escuchar al cliente o al posible cliente, asqueados por la situación, digamos, no queremos entenderlo, ¿no? Pero ya existe ese deber de confidencialidad. Esas serían más o menos las 5 razones más fuertes de justificación de por qué existe el deber de confidencialidad. ¿Qué hora es? ¿Estamos logrando? Bueno, últimos 10 minutitos más. Obviamente, cuando pensemos en los sujetos, cuando pensamos cuáles son los sujetos obligados por este deber de confidencialidad, obviamente vamos a ser nosotros los abogados, ¿no? Y acá, como el compañero decía, como explicaba de cómo funcionaba el estudio, el punto es si solamente los abogados o también los auxiliares que están, no sé, quien saca fotocopias está en el estudio, quien sirve el café está en el estudio, quien está el secretario o limpiador de vidrio que está en el estudio y que escucha lo que sucede dentro del estudio, puede llevar adelante la violación de este deber de confidencialidad. Y como charlamos hace un rato, parece ser el caso de que en realidad quien tiene el deber y que lo puede violar a través de sus auxiliares, digamos, es el abogado, en este caso el titular del estudio, quien lleva el caso, ¿no? Luego, los otros individuos pueden estar cometiendo otro tipo de violación a deberes. Por ejemplo, tal vez tengan el deber de reparar daños si divulgan alguna información que les ha llegado así por el ámbito profesional. Pero sobre quien recae, además del deber de reparar los daños, el reproche moral por el mal ejercicio de la profesión, es sobre el abogado principal, sobre el abogado que lleva la causa principal, o el titular del estudio si no tiene otro abogado a cargo. En este caso, el contenido del deber va a ser mucho más claro, ¿no? Ese contenido del deber va a estar dado por la información que nuestro cliente nos brinda, en principio. Información confidencial. Pero también
no solo por la información que nuestros clientes nos brindan del caso particular, sino también por información secreta o confidencial que nosotros recabamos sobre el caso. Eso no todos los códigos de ética lo establecen de la misma manera, ¿no? Algunos códigos dicen solamente tenemos el deber de guardar confidencialidad sobre la información que nuestro cliente nos brinde, directamente sobre esa información. Nuestro código en Córdoba nos dice no solamente sobre la información que nuestro cliente directamente nos brinda, sino también la que recabemos por otros medios. No sé, cuando uno va a tomar un caso, tal vez hace una investigación previa y se encuentra con cierta información que uno debe guardar de alguna manera. El caso de si el Pierre, sabiendo que la habían visto a la chica en Ángeles, en inmediaciones de SEAMS, el Centro de Procesamiento de Residuos, se acerca hasta ahí y observa, luego de charlar con Pierre sobre el asesino o no, observa que en una bolsa de residuos estaba el cuerpo de ella, sin que Pierre se lo diga dónde estaba. Nuestro código de ética nos obliga también a guardar secretos sobre eso, ¿no? O sea, sobre toda la información relevante del caso. Por eso es importante cómo el contenido está receptado, sí acá en este caso, receptado en el código de Córdoba. Porque es muy expansiva esa recepción. Sobre el momento de cuándo se origina, cuándo comienza ese deber de confidencialidad para con nuestro cliente, nosotros podemos pensar, ya por lo que estuvimos trabajando sobre el origen de la relación y de los deberes, abogado-cliente, que el deber de confidencialidad, aún antes de la consumación de la relación abogado-cliente, comienza a regir. Por ejemplo, nosotros antes de consumar esa relación concreta abogado-cliente, generalmente en nuestro ejercicio somos o recibimos cierta información particular para analizar, tomar o no el caso. Entonces, sobre esa información, antes, inclusive de que sea nuestro cliente, nosotros ya somos responsables y no debemos divulgarla para no violar el deber de confidencialidad. Aunque nosotros digamos, este caso no lo tomamos. Si en el caso de Mangel, Pierre le preguntaba tenía una reunión con Mangel antes de tomar y hacerse cargo de la defensa penal de este sujeto, Mangel le dice sí, necesito ver a un abogado porque estoy tan hermano y porque soy culpable, qué sé yo, o cometí esto. Aún antes de que diga sí, no voy a ser tu abogado, te voy a defender y se consume esa relación, Pierre no podía salir por un medio y decir no, bueno, la mató tal. Porque estaría violando el deber de confidencialidad. Menos se lo podía cortar el hijo. Eso lo tenemos como claro en función de lo que veíamos en la segunda unidad de deberes que existían o comenzaban a regir antes de la relación y aún posterior a que el vínculo abogado-cliente se extinga. Y en función del momento de cuando se va a extinguir ese deber, hay dos posibilidades nada más, como regla general. La primera posibilidad es que nuestro propio cliente nos releve, digamos, de ese deber. Acá habrá que ver si los códigos de ética establecen que ese
esa decisión del cliente debe ser de manera expresa, puede ser tácita, se puede inferir de ciertos actos o no. Generalmente los códigos de ética establecen que esa declaración del cliente debe ser expresa, ¿no? Y el otro momento de extinción de ese deber de confidencialidad básicamente va a ser cuando los hechos que eran confidenciales se vuelven públicos. No sé, el caso de Mangeli es que el caso que les decía de lo del cuerpo y si Pierre iba a pasearse y encontraba el cuerpo, si los empleados del lugar, por sus propios medios, sin que Pierre la noticiara, encuentran el cuerpo, llaman a las autoridades correspondientes, hacen público el caso, bueno, Pierre en ese caso estaría excluido del deber de confidencialidad, por más que siga defendiendo a Mangeli, ¿no? Es el único caso, las únicas dos maneras, como regla general. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ya estamos todos cansados. La clase que viene vamos a trabajar puntualmente con las excepciones a esas dos reglas, ¿no? El martes que viene.